Y ya arrancamos, ya la tenemos a la licenciada en psicología, Melina Ottonelli, que nos va a acompañar para aclarar algunos conceptos acerca de la inteligencia artificial. Bienvenida, Meli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirme. ¿Vos cómo estás? Nosotros muy bien y no sé si te diría preocupados por la inteligencia artificial porque, viste, estamos viendo que hay muchos riesgos, que puede haber peligro, si bien nos va a solucionar algunas cosas, pero en otras creo que nos va a perjudicar. Así es. Es para estar preocupados. Hay una premisa que dice no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Exacto. Y en eso estamos En eso acá, estamos, sí. con la idea de reflexionar sobre ese tema y concientizar. Ese es el propósito y el objetivo de que hoy charlemos sobre estos. Y sí es peligroso, claro que sí, y sobre todo en algunas áreas. Que bueno, mi convocatoria viene por el lado de la salud y Claro. la psicología específicamente. Lo que sucede es que a modo como se hacía anteriormente consultarle a Google, lo mismo sucede hoy en día de que las personas consulten síntomas psicológicos, estados de ánimos a la inteligencia artificial. Como por ejemplo, tengo ansiedad, esto sería un ataque de pánico, estoy en una relación tóxica, ¿qué puedo hacer? Y otro tipo de consultas aún más peligrosas. Sí, la inquietud surgió porque yo estaba en un consultorio esperando mi turno y dos mujeres hablaban acerca del tema de, y sí, tengo que ir al psicólogo, me sale muy caro, pero no, si con la inteligencia artificial busca, te responde, te ayuda. Y yo digo, bien. ay, por Dios, ¿a qué estamos Ahí sometidos? lo viviste, lo sentiste Claro, más cercano a claro, la porque problemática. ¿qué te puede aconsejar la inteligencia artificial? Me parece que el trato es personal, es cara a cara, la Exactamente. recomendación de un psicólogo ante un hecho. Exactamente. La inteligencia artificial responde según patrones, hace una correlación de datos, ¿sí? Te va a dar una respuesta que es inmediata, que es perfecta, ¿sí? Incluso puede inventar cotejando datos, no implica eso que sea una respuesta adecuada. La inteligencia artificial no reemplaza al profesional para dar un diagnóstico ni tampoco para un tratamiento. ¿Por qué? No hace el acompañamiento, la contención, no tiene la empatía ni la responsabilidad profesional que hay en un ámbito terapéutico, en una alianza terapéutica, en un consultorio, en un espacio donde la persona pueda expresarse y ya pueda autoobservarse, generar una introspección para hablar lo que le sucede. No reemplaza el vínculo humano. ¿Va a dar una respuesta? Sí, claramente, y puede ser desacertada y puede ser peligrosa. Lo cierto es que tuve que investigar y me interesó tu consulta, entonces leí otras cosas, otros artículos, pregunté, hablan mucho del desarrollo con respecto a lo social, a la tecnología, a la industria, al trabajo, también la salud y lo profesional. Ahora, ahí es donde pude tomar contacto con esta inquietud, donde también hay casos de personas que han consultado sobre un plan suicida, por ejemplo. Ah, qué tremendo. Tremendo. La inteligencia artificial puede responder, claro. Sí. Por ejemplo, también lo usan a modo de asistente personal para el día, para tener un diálogo, un acompañamiento diario durante el día, que se sienta contenido, un diálogo emocional. También es peligroso. Claro. Entonces, entender que un espacio terapéutico, un médico, un profesional, psicólogo, puede detectar esa emergencia emocional. Ideación suicida, autolesiones, casos de depresión severa, consumos problemáticos, ¿sí? No es lo mismo que la inteligencia artificial. Entender y recordar, poder concientizar que cuando hacemos este tipo de consultas, sobre todo cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la psicología, cuando hablamos de esta búsqueda de un vínculo humano, empático y de contención, estamos hablando con un robot.
Claro, es un robot, sí. Es una base de datos, ¿no? Es una base de datos, es una máquina. Es una máquina, sí, sí. Vos nos mandaste unas imágenes que queremos compartir con la audiencia. Y me gustaría que las leamos todos juntos. Bueno, ahí vamos. Porque tiene mucha información. Llevamos muchos años utilizando herramientas con inteligencia artificial, así como la tecnología ha avanzado enormemente. La inteligencia artificial va a suponer una revolución mucho más grande que la de la Internet. Que no te guste la inteligencia artificial no implica que desaparezca o que no te robe el empleo y sustituya fuentes de trabajo. Las administraciones públicas deben velar por el buen uso de la IA. La IA va a revolucionar el mercado de trabajo y también la sociedad. La ética debería ser una de las piedras angulares del desarrollo de la inteligencia artificial. Y ese es un tema y uno de los ejemplos que voy a dar. A pesar de las bondades de la inteligencia artificial, puede presentar grandes peligros y riesgos. Debes estar atento a las novedades que la IA lleva al mercado. Muchos trabajos actuales desaparecerán, otros mutarán y aparecerán otros. Hay que incluir en la formación la parte de la inteligencia artificial que sea necesaria para estar a la altura del desarrollo. El uso de la inteligencia artificial no debe causar disminuir el uso de la inteligencia y el desarrollo de la inteligencia natural y del talento. Todo lo que pueda ser realizado por la inteligencia artificial será realizado por la inteligencia artificial o casi. Claro. Porque hay una tendencia a tecnologizar todo y está bueno que poder usar bien la tecnología. Pero que no nos coarte la creatividad, que era algo que charlábamos, ¿no? Sí, es algo más que charlábamos respecto de estos efectos que tiene la inteligencia artificial, que hay distintos tipos, ¿no? Hay para procesar textos, para diseños, para imágenes. Ahora, sí tiene sus efectos a nivel de cognición. ¿Qué podemos ver en la creatividad? Que se consulta para procesar textos, por ejemplo, para elaborar desde lo artístico, la música, el diseño, las imágenes. ¿Qué pasa? Es como que limita el desarrollo. Claro. Limita el desarrollo de ese talento, de esa inteligencia natural, de la creatividad, que la creatividad lo que permite es justamente explorar un aprendizaje por ensayo y error, claro, que ya hace años que viene estudiando y publicándose continuamente, que el aprendizaje está más dado por el error que por las cosas bien hechas. Claro. Es una sorpresa, ¿no? Porque tenemos una tendencia al perfeccionismo. De hecho, las respuestas que da la inteligencia artificial son eficientes, son inmediatas y son perfectas. Como decía antes, no quiere decir que sean adecuadas. Pero está suprimiendo de alguna manera este proceso de creatividad donde hay una exploración, donde hay una prueba, un ensayo o un error, volver a rehacer. Pensemos en técnicas de escritura, en expresar en manuscrito, generar textos, procesar textos, dibujar, y para pintar, los chicos en las escuelas, si ellos utilizan la inteligencia artificial, les da todo hecho, todo listo. Todo listo. Sí. Como tenemos, como van nuestras generaciones en la modernidad, todo rápido y fácil. Sí. Sí, no es recomendable para el desarrollo. No. Para los niños lo que se observa es que tiende a reemplazar el juego que es simbólico. Claro. Y la imaginación. Sí. Y en la adolescencia, que también hay un desarrollo del pensamiento lógico formal, lo que se ve es que hay como una inhibición de crear porque se compara a ver cuánto está bien de hecho o con la actualidad. Y en los grandes también presenta una limitación porque es como un bloqueo. Como la herramienta es tan eficiente, se cree que no se va a estar a la altura.
Y esto puede rastrear a la persona, o sea, si consultamos a la inteligencia artificial todo el tiempo, ¿nos puede llevar a determinar un patrón de personalidad? ¿Eso tenés idea? La verdad que no sé si Sí. a nosotros nos puede afectar, vos ¿Nos decís. puede perjudicar o no? No, para consultar no. Sí ¿Por qué? es cierto que la inteligencia artificial responde desde patrones. Ujú. Entonces, es un riesgo para la intimidad y la privacidad. Eso porque también. guarda tus datos. Eso. Entonces, está generando respuestas de acuerdo a respuestas anteriores que tuviste o consultas anteriores que tuviste. ¿sí? Claro, va siendo una base de datos nuestra. Sí. Ujú. A tu consulta no leí nada relacionado sobre cambiar el estilo de personalidad. Sí es importante tener claro, creo que lo hemos hablado en algún otro momento, entender que nosotros somos una especie humana. Claro. Que rasgos psicológicos tenemos y vamos a tener todos los seres humanos. Ujú. ¿Sí? Sean tendientes a lo depresivo, esquizoides, bipolares, puede desarrollar un estrés postraumático o psicosomáticos, o más bien de la tendencia de los obsesivos. O sea, rasgos psicológicos vamos a tener. Con algunos de bases y otras características se combinan. Entonces, esta tendencia a consultar a la inteligencia artificial o a otra base de datos, esto se hacía antes con Google, Sí, ¿no? sí, Que sí, se lo consultaba por las medicaciones. Sí, por las enfermedades, las medicaciones, ¿cierto? Enfermedad, exactamente. Entonces, genera una especie de confusión emocional. Acá es más simpático. Hola, ¿cómo estás? Sí, podés charlar con... Yo hoy empecé, viste, antes de venir para acá, empecé a preguntarle y es muy amable, muy simpática. Sí. Una buena compañía. Claro. El tema es que no detecta una historia clínica, no detecta tu tono de voz, tu edad, tus gestos posturales. Claro. Entonces, para esas edades es peligroso. Como preguntabas recién, de las infancias es peligroso. Uh-huh. Y después, o lo otro que estuve observando en los diarios digitales es todo el tiempo, los puestos de trabajo que reemplazará la inteligencia artificial, ¿viste? Entonces, hasta los locutores nos vamos a quedar sin trabajo. Porque, ¿vos decís? claro. Claro. Qué Sí, peligro. Sí, entonces genera miedo también en la gente. Sí, genera miedo, porque las ciencias que son humanas, son humanas. Uh-huh. Mientras estudiaba, observaba cómo esto, además de un impacto en la educación que me gustaría hablar, cómo esto exacerba una consecuencia que estamos teniendo, que ya se observa en Europa, que es una tendencia al aislamiento. Claro. A no vincularse, al individualismo. Estás solo con tu teléfono. Sí, Uh-huh. con tu teléfono, con este robot con el que podés hablar, te contesta, te resuelve cuestiones laborales, y lo que hace es que nos robotiza a nosotros de alguna manera. Sí. Y nos vuelve más apático, y ese, por ejemplo, no es un buen indicador de salud. Claro Vos que me decías, ¿te cambia la personalidad? Te diría que no, pero al mismo tiempo una persona que se va aislando, que se relaciona solo con la tecnología y un teléfono, y sí puede desarrollar rasgos que de pronto no tenía. Y hablabas de la ética, que querías hablar de ese tema, ¿no? Uno de los puntitos de... Sí, con respecto a la ética relacionada con un debate que hay en las universidades respecto de que se ha consultado para generar diagnósticos a la inteligencia artificial o para fallos jurídicos. Ah, sí, ese tema de los fallos jurídicos. Sí. Entonces ya está atravesado de una manera ya desde lo ético y lo moral, hasta qué punto, cuando podemos concientizar a personas desde lo cotidiano, cada uno que está en su casa, en ámbitos ya profesionales, que se generen ese tipo de documentos, consultando la inteligencia artificial, donde como decíamos, no se cotejan datos desde otras bases de datos, como un libro, ¿no? Sí. Como otro profesional, como la experiencia académica o profesional, como las historias clínicas, o otros antecedentes, sino que está generado
sobre este robot, que es una base de datos que correlaciona patrones, no analiza emociones, no analiza personas, sino que interpreta el texto. Sí, entonces el consejo desde el programa y desde, bueno, tus averiguaciones, todo lo que pudiste investigar, es que la gente no se guíe por la inteligencia artificial. No, con respecto a la salud a los síntomas que sean psicológicos, emociones, estados de ánimos, no consultar a la inteligencia artificial. No es necesario, no es recomendable, no reemplaza el vínculo humano, ahí sí conviene consultar a un profesional, un médico, relacionarse con las personas del entorno, la familia, sociales, amigos, ¿sí? Eso es una muy buena recomendación para dejar destacada. También cómo se redacta influye. Podés decir, bueno, me falta el aire en la inteligencia artificial. Te va a decir, bueno, tenés un ataque de pánico o un problema clínico médico. Y tal vez no es así. Si la redactás diferente y colocás cuál es el síntoma de la falta de aire, puede ser un síntoma de otra circunstancia, ¿sí? Y describirte otro cuadro que puede estar relacionado con la ansiedad o no, u otra cuestión médica. Lo que se observa en la educación en cuanto a lo recomendable es que, o en otros ámbitos, la inteligencia artificial sí se puede usar. Ahora, como una herramienta que sea complemento. No reemplazo, como dijimos, del vínculo humano o de una consulta médica, donde se genera un espacio terapéutico de contención y acompañamiento, de diálogo emocional. Ahora sí se puede usar, como por ejemplo, para consultar actividades, ejercicios que sean más simples, para la psicoeducación, ¿sí? Para generar materiales, por ejemplo. Se usa mucho en profesiones o trabajos que están relacionados con la informática. Claro. Ha reemplazado ciertas técnicas porque hay una sistematización de datos, estadísticas, favorece ese trabajo y lo mejora en el aprendizaje. Entonces, ¿está bien implementado ahí? Sí, como un complemento. Ahora, sucede en educación que se observa que en los primeros años del desarrollo de un estudiante, por ejemplo en niveles superiores o universidades, se tipea una consigna o un trabajo práctico y la inteligencia artificial te lo da elaborado. Claro. Sí. Ahora, ahí, como decíamos, relacionado con la creatividad, en el proceso de aprendizaje, donde se desarrolla una exploración, un pensamiento que es crítico. El pensamiento crítico significa como generar postura frente al conocimiento, un pensamiento reflexivo, analítico. La consigna está resuelta. Entonces, los docentes, los evaluadores, no pueden ver un proceso de aprendizaje, que es la tendencia, ¿no? A suprimir los procesos. Ahora, y si hay algún error en esos primeros años, como que se acentúa. Ahora, lo que se observa es que en años más avanzados, de estudiantes de los últimos años, ya por recibirse, hacen una consulta a la inteligencia artificial y lo que puede hacer es complementar e incluso entrenar esto del talento y su inteligencia natural. ¿Por qué? Porque ya hay una exploración, una base, una lectura más amplia, ya hay un pensamiento crítico, analítico, reflexivo ya más entrenado. Entonces ahí puede incluso favorecer un desarrollo de su inteligencia. Esto es una tendencia también, como decía, con respecto al aislamiento que se observa y de la evitación de los vínculos humanos, a suprimir los procesos, que también es en la terapia. Claro, sí. También es en la terapia, las personas no se animan a explorarse. Meli, muchas gracias por tu visita, por tu investigación, por llevar esta palabra, esta palabra a nuestros televidentes y a no dejarse guiar en un proceso que es tan importante como el de la salud. Gracias. Sí, gracias a vos, Dorita, por la invitación.
Siempre es un gusto. Bueno, gracias. Así que nos estaremos viendo próximamente. Que tengas felices fiestas. Igualmente.